Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por este nuevo ciclo. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que aprendamos, Señor, oh Dios, quede grabado en las tablas de nuestro corazón y que de la misma manera, Señor, oh Dios, nosotros podamos ayudar al prójimo con esas palabras que vamos a aprender, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por esa vida que nos has dado, esa vida eterna, Señor, oh Dios, y por esa corona que tenemos pendiente, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. Aquí con esta oración arrancamos. Ricardo, gusto de saludarte. Qué bueno que andas por Igual, acá. una bendición verle. Estamos con mi Sí, esposita aquí, pues, ¿verdad? sí. Bueno, saludos a Elvia, entonces. Por ahí está Ok. conectada también. Qué bueno. Saludos, Sí, saludos. Y gracias igual. bienvenidos a todos, ¿verdad? Los que están llegando a la clase. Y vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. El tema que vamos a ver se llama cómo alcanzar la corona de vida o alcanzando la corona de vida. Y ya algunos que por la frase ya saben que vamos a estar trabajando el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a centrarnos en este y vamos a tomar de ahí un proceso que se lleva para poder tener dos opciones. La primera opción sería de alcanzar la corona de vida y otra es qué sucede con aquellos que no alcanzan la corona de vida. ¿Cómo podemos ministrar, cómo podemos ayudar a los que no han alcanzado la corona de vida? Y de eso trata la clase, de frenar a los que van en sentido contrario y motivarlos a que sigan en el sentido correcto para alcanzar la corona de vida. Así que de eso, en eso vamos a estar trabajando y ahí tenemos ya la presentación. Muy bien, entonces el punto principal en esto es que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser fiel al Señor aquí en la tierra. Y el Señor, por ser fieles aquí en la tierra, el Señor nos va a dar recompensas allá en el cielo. Y una de esas recompensas es la corona de vida. Y por eso es que vamos a ir, no vamos a entrar en asuntos teológicos, sino vamos a la palabra directamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Aprender cómo salir del proceso de una tentación para ganar la corona de vida. Esta clase es muy práctica, muy importante para poder, digamos, dejar una vida religiosa y alcanzar una vida espiritual. Y cómo salir del proceso de una tentación. Si no sabemos el proceso de la tentación, no voy a encontrar dónde salir. Y ese es uno de los objetivos. Otro objetivo es comprender hasta dónde es capaz de llevarnos nuestra concupiscencia. O sea, identificamos la concupiscencia que es muy diversa, es muy variada y cada uno de nosotros tiene una concupiscencia de seguro, pero no es igual. Cada quien ha formado su concupiscencia de herencias del pasado, de familias, y otros las han formado. Su concupiscencia, pues la idea es comenzar a hacer morir la concupiscencia, lo terrenal en nosotros. Entonces, vamos a ver hasta dónde es capaz la concupiscencia de destruir nuestra vida. En tercer lugar, conocer la forma en la que el Espíritu Santo me santifica. Aprender, muchos sabemos que, bueno, sí hay que andar en el Espíritu, pero ¿cómo es esto de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para poder nosotros dejar que el Espíritu santifique nuestra vida? Y luego saber cuál es mi responsabilidad en la restauración de un hermano. Esto me gusta mucho porque no solo estamos hablando de mi vida, sino cómo yo, qué herramientas puedo usar para bendecir, para cuidar, para ayudar, para restaurar a un hermano. Yo creo que todos los que estamos en Cristo tenemos la capacidad o somos restauradores y eso es lo que debemos de practicar, ser buenos restauradores de un hermano.
También, finalmente, un objetivo que tenemos ahí es que en estas clases vamos a ver que puedan entender cómo se debe reaccionar ante una prueba o tentación. ¿Cómo reaccionar? A veces ni entendemos el proceso de una prueba y cuando estamos en una tentación. ¿Cuándo es una prueba? ¿Cuándo es una tentación? ¿Y cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? En la práctica muchos pueden decir, no, pues está fácil. Sí, pero vamos a ver qué dice la palabra y cómo la palabra de Dios nos anima para poder entender el proceso, pero a la vez reaccionar correctamente. Bien, vamos adelante entonces y vamos a comenzar con el primer tema, la primera sesión, que es el proceso de la prueba. Vamos a dejar a la tentación por un lado, aunque ya nos vamos a dar cuenta que la prueba y la tentación están bien relacionadas, pero son diferentes, pero están allí que a veces cuesta entenderla. Y vamos a ver su naturaleza de la prueba, un análisis etimológico de la prueba y vamos a ver también lo que es la prueba. ¿Ok? Vamos a ver algunas definiciones de... Bueno, primero vamos al texto. Vamos al texto. Vamos al proceso de la prueba. Ok, ahí está. Ahí tenemos. Entonces, dice así, vamos a leerlo y voy a tratar la manera de leerlo despacio para poder ir viendo dónde aparecen las palabras prueba y tentación. Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, hermanos míos. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, ahí está la primera palabra, prueba, sabiendo que la prueba, esta aparece segunda vez, de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y luego el 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ok, entonces vean ahí en el 12 también vuelve a aparecer la misma palabra que dice que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahí aparece otra vez. Entonces, ¿cuándo es tentación? ¿Cuándo es prueba? Esto puede traernos quizás algunos inconvenientes, pero vamos a ver cómo podemos entenderlo o aclararlo, ¿verdad? Para que podamos captar este texto. Bien, entonces, eh, ahí aparece la primera palabra que dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí esta palabra prueba, es la palabra G3986. ¿Qué significa esta palabra G3986? Existe un libro que tiene todas las palabras de la Biblia enumeradas en el griego y en el hebreo. Entonces, cada palabra no solo tiene un número, sino que ese número te lleva a una definición, que son las definiciones de Strong. Y la transliteración de esta palabra en griego es pierasmos. La palabra pierasmos es como sonaría la palabra en griego. No es que esa es palabra griega, no. Así es como se escribe ahí. Pierasmos es la palabra que aparece en este caso y es la número 3986. ¿Por qué las marco ahí? Porque van a ver que en este pasaje aparecen varias palabras, pero a veces son las mismas que aparecen con diferentes traducciones. Vamos a seguir leyendo. Dice, sabiendo que la prueba, ahí está la segunda palabra, se supone que es la misma, ¿verdad? Pero vamos a ver a qué se refiere esta otra palabra. No es la misma que la anterior. Esta es la palabra, la G significa griego. Y si ven ustedes un número de una palabra con una letra, las letras que le van a anteceder al número, ya sea que sea H o G. Si es H, es hebreo. Si es G, es griego.
Y como este texto es del Nuevo Testamento, entonces va a aparecer el número con la letra G, que es del griego, la palabra es la número 1383, que es otra palabra en griego que es dokimión. Ahí la raíz es doki y de ahí surgen varias palabras. Pero vean, en el mismo texto, diferentes palabras. Sin embargo, en la traducción en español no se nota que son diferentes palabras. Pero quiere decir que cuando vayamos a ver las traducciones o las definiciones, ahí vamos a ver la diferencia que hay entre una y la otra. Pero aquí el texto dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí aparece otra vez la palabra tentación, pero esta vez vamos a ver que la palabra tentación se refiere a la misma palabra de arriba, a la 3986, la palabra tentación. Y eso aquí fue traducida tentación, arriba estaba traducida como prueba. Entonces, ahí esto nos va a ayudar para poder entender un poco más claro el mensaje que nos quiere dar el autor, en este caso Santiago. Y seguimos leyendo, dice, porque cuando haya resistido la prueba, ahí tenemos otra vez la palabra prueba. En este caso, la palabra prueba, estamos hablando de una condición de la palabra diferente, pero con la misma raíz que la del 1383. Es 1384. Vean que bien cerquitas las dos palabras y es doquimos. Es una prueba. Así que podríamos decir que la palabra prueba última que acabamos de ver y la palabra prueba que aparece arriba, la segunda, que es 1383 y 1384, en el fondo es la misma palabra, pero como está conjugada diferente, tiene una connotación diferente el sonido, pero en el fondo es el mismo significado, es la misma raíz. Ok, entonces, entendiendo esto, vamos a buscar las definiciones. En este caso, nada más vamos a buscar dos definiciones. Primeramente, vamos con la definición del libro Strong, que es G3986. Quiere decir griego 3986, que significa pierasmos, que viene de otra raíz que es 3985, que significa poner a prueba. Poner a prueba. Pero vean qué interesante, dice ahí, por experimento del bien. O sea, la intención aquí es probar algo bueno, una experiencia, pero del mal. Pero aquí nos metemos en un lío, porque según la definición, esta misma palabra puede usarse para una prueba o puede usarse como una tentación. Vean que dice ahí, poner a prueba para ver el bien, pero también para ver el mal que hay en el corazón de la persona. Se traduce como solicitar, disciplinar o provocación. Por implicación es de adversidad, se traduce como prueba o tentación. Así que allí queda en nosotros, como estudiantes de la palabra, saber cuándo es una prueba, cuándo es una tentación. La palabra puede ser usada de las dos maneras, dependiendo del contexto en el que se está usando esa palabra. Así significa prueba o significa tentación. Así que podríamos decir que esto es como una moneda, que es una moneda que es la misma palabra, pero tiene dos caras, dependiendo prueba o tentación. Todo depende de en qué contexto se esté usando. La otra definición, que es dokimión,
esta es la G1383, significa someter a un examen con el objetivo de exhibir o revelar lo que es genuino. Vean que esta definición sí es bien clara. Someter a prueba con la expectación de ser aprobado. Esta es la que directamente se traduce como prueba. Es una prueba, pero como cuando un maestro en la escuela hace un examen para revisar si todos han entendido los elementos básicos de la clase, con esa motivación. Pero hay otros maestros que hacen un examen con el objetivo de reprobar a los estudiantes. Entonces, hay maestros que hacen una prueba y hay maestros que hacen una tentación, que lo que hacen es pobres estudiantes quedan reprobados. Pero la idea es, si se hizo un buen trabajo, es que el examen sea una prueba, no una tentación. Vamos a ver entonces más adelante qué es lo que tenemos, de qué estamos hablando ya más en una forma práctica. Pensando en la definición, vamos a llegar a las siguientes conclusiones. Primero, que la prueba está dirigida a la vida espiritual del Hijo de Dios. O sea, hay una intención en la prueba, una intención. Porque recuerden que la clase es el proceso de la prueba. La tentación, como les dije, vamos a verla en la siguiente clase. Ahorita estamos hablando de la prueba. Y está dirigida a la vida espiritual del Hijo de Dios. En una prueba hay sufrimiento, pero no atracción al pecado. Es decir, las pruebas implican a veces incomodidad, dolor, implican sufrimiento, como dice acá, pero ese es el propósito. Lo que sucede aquí es que muchas personas no están asociadas con este estilo de vida. Creen que se acercan a Dios para que Dios nos libere del dolor. Pero Dios no nos libera del dolor, pero ni a Cristo mismo le quitó el dolor. Y Dios no nos libera del sufrimiento. Más bien Dios usa el sufrimiento para perfeccionarnos. Pero eso como que muchos no lo han entendido. Y no solo nosotros, sino en los tiempos de Pedro, también así era la gente. No le gusta sufrir. Y tampoco vamos a buscar el sufrimiento como si fuéramos masoquistas, sino que si estamos en una prueba y viene un sufrimiento, entendamos que aquello tiene un propósito. Entonces, no vamos a evitar el sufrimiento. A veces nosotros oramos y cada vez que oramos lo que queremos es pedirle a Dios que nos quite el sufrimiento, pedirle que nos quite la enfermedad, pedirle que cambie la circunstancia, que todo sea bonito. Pero el Señor dijo, pues hágase tu voluntad y no la mía. Y a veces la voluntad de Dios es hacernos pasar por momentos difíciles para perfeccionar nuestra vida espiritual, para perfeccionar la fe, que ese es lo que vamos a ver. Entonces, en una prueba nadie puede pecar. O sea, las pruebas no vienen con el propósito de hacerte caer, no. La prueba viene porque Dios ya sabe que la vas a pasar. Por eso dice que el resultado de una prueba ya es conocido por Dios. Y Dios sabe que el resultado es mejorar tu fe, hacer que la fe sea preciosa. Ese es recuerda, si estás pasando una prueba por una dificultad, por una enfermedad, por una situación difícil, ya sea en el trabajo, a nivel familiar, a nivel de salud, economía, esa prueba tiene un propósito, perfeccionar tu fe. Esa es para que tu fe sea más preciosa todavía. Entonces, no pidas eliminar el problema, sino más bien pide sabiduría para poder alcanzar el objetivo que Dios quiere. Una vez alcanzas ese objetivo, ya el objetivo de la prueba se acabó y ya tú vas adelante. Pero hay quienes huyen de la prueba. Y cuando huyen de la prueba, dice Dios, bueno, de todas maneras por allá lo voy a probar también porque no aprendió
y esta lección tiene que pasarla. Así que en una prueba la oración no debe estar orientada a que nos quite de los problemas, sino que nos dé sabiduría para poder pasar a través de la prueba y alcanzar los propósitos que Dios tiene. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero hablando de la prueba, vamos a decir que Dios no nos va a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Porque si Dios sabe que esa prueba se va a convertir en tentación y vas a caer en pecado, entonces ya no proviene de Dios. Porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino Dios sabe que la prueba que te va a enviar, tú la vas a soportar y que vas a salir bien. Entonces, no, si estás en una prueba, dile gracias a Dios, porque hay personas que en las pruebas comienzan en su oración, comienzan a decir expresiones de como que le echan la culpa a Dios. Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Aquel está peor que yo y a él no le pasa nada. Mira aquel cómo prospera y es un hombre malo. Y comenzamos a compararnos, pero todo eso no nos va a servir. El propósito es que entendamos que si estamos en una prueba de parte de Dios, esa prueba está con medida. Pero ¿cómo son nuestras oraciones? A veces decimos, ya no soporto. Si tú dices que ya no soportas, le estás diciendo a Dios que Él es injusto porque te ha dado una prueba que tú no puedes soportar. Pero la Biblia dice que todas las pruebas están con medida para que tú las puedas soportar. Así que no es justo orar y decirle a Dios que ya no aguantas, que ya no soportas esta prueba, porque Él las manda con medida. Así que decirle a Dios que ya no aguantas, que ya no soportas, es criticarlo a Él, es decirle, no hiciste bien las cosas conmigo, eres una persona injusta, no eres desconsiderado conmigo porque me estás pasando por esta situación y yo ya no aguanto más. Sí aguantamos, sí se puede. Dice allí en 1 Corintios 10:13, ahí lo tenemos abajo, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ok, ahí le podemos poner prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta prueba, pero vean que ahí se usa la palabra tentación, esta prueba viene con medida. El propósito de Dios no es que caigas en el pecado, sino que tu fe sea perfeccionada. Entonces, cuidado lo que pedimos en oración. A veces oramos por una persona y lo primero que pedimos si está enferma es, Señor, sánala, sánala. Pero espérate, esa enfermedad a lo mejor ha sido enviada con un propósito. Tal vez no para enseñarte algo específico, sino tal vez era porque Él en una enfermedad quiere que te estés quieto, que no vayas a algún lugar especial. Te dio la enfermedad para que tú lo busques en oración, para que te reúnas con otros para orar. Muchos propósitos pueden ser. Y algunas de las enfermedades, algunas personas creen que la enfermedad siempre viene por pecado, pero no es cierto. De hecho, los discípulos pensaban eso cuando le dijeron a Jesús que habían visto a un ciego y le dijeron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así, que era ciego? Y el Señor les contesta, no es ni sus papás ni él, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y lo sanó. Y el Señor fue glorificado. O sea, no es por el pecado de él ni por el pecado de nadie. Dios puso estas circunstancias para la alabanza y para la gloria de su nombre. Entonces, el objetivo a veces de las pruebas es, no a veces, sino siempre es perfeccionar nuestra fe. Pero nosotros no queremos estar en las pruebas, en las dificultades. Y por eso
La Biblia dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque recuerden que esta palabra está guiada para los que andaban dispersos, habían sido perseguidos los cristianos, y a lo mejor muchos ya estaban reclamando, pero Dios dice, no se sorprendan por las pruebas, porque las pruebas vienen con propósito, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, dice, bueno, los cristianos tenemos que ser probados. Los diáconos para ser probados, digo, para entrar en el ministerio son probados. Los pastores para entrar al ministerio también son probados. Así que alguien dice, yo quiero ser pastor, ok, está bien, pero recuerda que vas a ser probado. Y ahí, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Subiendo tu calidad de fe para que realmente le puedas servir en el área donde el Señor te quiere llevar. Así que el autor de las pruebas es Dios y Él no tienta a nadie. Esto podríamos decir que estos son como la naturaleza de las pruebas. Y nosotros, hermanos, como conclusión de todo esto, podemos decir, no nos sorprendamos cuando estemos en pruebas. No oremos para decirle al Señor, quítame, es la prueba. No, sino que nos haga pasar a través de la prueba para poder aprender. ¿Se acuerdan cómo pide David en el Salmo 23? Dice, dice ahí David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces David no decía ahí, Señor, sácame del valle de la muerte. Dice, aunque ande en el valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces David no está diciendo, quítame los problemas, quítame las dificultades, quítame el dolor, quítame el sufrimiento. No, lo que dice es, quiero que tú estés conmigo. Y si tú estás conmigo, aunque yo ande en el valle de la muerte, pero si ese es el camino que tú me has trazado, lo voy a recorrer contigo. Entonces, ojo, la idea no es eliminar el sufrimiento con la oración, sino que la presencia del Señor vaya con nosotros para poder pasar aquel valle de la muerte y alcanzar el objetivo del Señor a través de las pruebas. ¿Ok? Hasta este momento, ¿hay alguna duda, alguna inquietud que Sí, yo alguien? le quiero preguntar. Sí, adelante. Sí, bueno, con respecto a las pruebas, algo Sí, que usted no citó, pero no, yo creo que debe estar íntimamente ligado, ¿no? sí, Todo lo que uno ve a través de los ojos, por ejemplo, a través de los ojos visuales, físicos, entra la tentación. O sea, sí, por ejemplo, vamos a suponer que yo me pongo a estar con el celular y ajá, miro internet y me aparece algo que yo no tengo necesidad de, no, o sea, que yo no lo tengo que hacer porque a sí, los ojos de Dios no está bien. sí, Entonces, si yo no resisto esa prueba, ese momento, o sea, hay una batalla entre la carne y el espíritu. sí, Eso excelente. le quería preguntar. Sí, claro, es una batalla. Ahora, vamos a ver precisamente en la clase que viene, vamos a ver ese proceso, porque vamos a entender que la tentación no viene por ver. O sea, el problema no es tanto ver, el problema es adentro del corazón. Porque una persona puede ver y no es tentación, pero otro puede ver y sí le es tentación. Entonces depende de la concupiscencia que tenga ahí adentro. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero sí hay allí Perfecto. un conflicto, hay un conflicto. Vamos, pregunta muy interesante. Bueno, entonces seguimos con la siguiente imagen. La pregunta es, ¿cómo es el proceso de una prueba? Me encanta porque Santiago nos define tanto el proceso de una tentación como el proceso de una prueba. Y esto, hermanos, nos lo ha dejado Santiago para que nosotros podamos aprender por dónde vamos en la prueba, si ya vamos a salir o si apenas vamos entrando, o cómo poder ser sabios en la oración en medio de una prueba. Vamos a ver
cómo es el proceso. Veamos aquí, hay una línea allí, como una línea del tiempo, es una rayita, esa, y está basado este dibujo o este diagrama, está basado en Santiago del 1 al 4 y también el versículo 12. Y de ahí vamos a sacar el tema del proceso de una prueba. Primeramente, vamos a ver que la prueba inicia, vamos a ponerlo como una pirámide, pero esa pirámide tiene una gran base. Esa base son diversas pruebas. La palabra diversas quiere decir, y esto es tremendo, porque a veces las pruebas no vienen solas, como el pecado, nunca viene solo, siempre viene acompañado por otros pecados. Las pruebas igual vienen acompañadas, a veces las situaciones se complican y uno dice, bueno, mira, cuando yo salgo del país, se echa a perder la lavadora, la secadora, se echa a perder el refrigerador y comenzamos a decir, bueno, tantos problemas, tantas situaciones que se dan, porque son diversas pruebas. Es muy raro cuando viene una prueba nada más. A veces viene una prueba y ya sea un familiar o ya sea otro vecino o un amigo, se convierte en la prueba misma. Digamos, si la prueba es que, digamos, salí en la mañana y choqué un vehículo y yo le llamo a un familiar, a mi esposa, le llamo y le digo, mira, fíjate que acabo de chocar. Ah, es que tú muy rápido manejas, es que tú mira cómo eres y que no tienes cuidado, que no sé qué. Bueno, ya mi prueba 1 ya se convirtió ahora en prueba 2, porque ahora tengo que aguantarme a mi esposa también que me está regañando. Entonces, diversas pruebas. Diversas significa no solo varias. La palabra diversas significa como de diferentes colores, o sea, en diferentes áreas. Puede ser que te llegue una prueba económica, pero también familiar, porque si es económica y no cubres necesidades en casa, alguien te puede exigir, tus hijos te piden pagar el colegio, por allá hay que pagar también la luz y ya se volvieron conflictos personales, familiares. Entonces son diversas las pruebas, no solo son varias, sino son diversas, de diferentes géneros que se van formando las pruebas. Pero cuando hay diversas pruebas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos pide Santiago que debería de tener en nuestro ser? Vamos con el segundo nivel, debemos de tener gozo. Esto parece como que no va. O sea, cuando hay pruebas, lo que uno tiene es aflicción, pero no gozo. Normalmente es lo que pasa. Estamos con situaciones difíciles, uno se angustia, uno se preocupa, uno cae en depresión, una persona puede caer en desesperación, en estrés, enfermarse, y ya viene otra prueba. Pero por eso dice, cuando hayan diversas pruebas, lo que debes de tener es gozo. Gozo. Pero mira que estamos hablando de la naturaleza espiritual, no de la naturaleza carnal, porque la espiritual no tiene estos recursos. El gozo es el recurso del Espíritu Santo. Amor, gozo, viene del Espíritu Santo. Lo que te está diciendo acá es que debemos de enfrentar las vicisitudes de nuestra vida, los problemas de nuestra vida, las pruebas de nuestra vida, debemos de enfrentarlas en el Espíritu y no en la carne. Porque si la enfrentamos en la carne ya prácticamente perdimos. Pero si la enfrentamos en el Espíritu, el fruto del Espíritu es gozo. Entonces, aprendemos una cosa importante. Quiere decir que el sufrimiento no es exclusivo de gozo. O sea, a veces pensamos, o estoy gozoso o estoy sufriendo, pero no. Se puede sufrir con gozo. Se puede sufrir. Nuestro Señor Jesucristo dice que llevaba la cruz y menospreció el oprobio. O sea, iba pasando, oprobio significa muchos problemas. El Señor Jesucristo lo escupían, lo golpeaban, lo ultrajaban,
le gritaban cosas, el peso de la cruz, el dolor de los latigazos, la debilidad que tenía, el abandono de sus discípulos, todo se le juntó al Señor. Pero ¿qué dice el libro de Hebreos? Dice que puso su gozo delante de él. En otras palabras, dijo, todo esto yo lo soporto porque voy a llegar a la cruz y una vez esté en la cruz voy a morir para darle salvación a todos estos que me están gritando acá. Yo voy a alcanzar mi propósito de alcanzar, pagar el pecado de la humanidad, no solo de ellos, sino de todos los que vienen, de las siguientes generaciones. Iba a ser una victoria increíble. Quiere decir que el Señor Jesucristo puso su fe hacia adelante, en la victoria. Y allí nos está dando una gran lección. Las pruebas vienen, pero si tú oras en contra de las pruebas, no vas a tener gozo, porque vas a pensar que por qué no Dios te contesta, por qué es que el Señor no me quitó esto, por qué la calentura no se me va, por qué no me provee para pagar los gastos, y vas a comenzar a renegar. Lo que debes de tener es gozo. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Tienes dificultades? Sí. ¿Estás en tribulación? Sí. Pues gózate en el Señor. Pero ¿cómo, hermano? Esto parece imposible. Sí, parece imposible. Pero esa es la naturaleza espiritual. Tengo una Es, pregunta. sí, hermano. Sí, mire, yo le quería preguntar, ¿en qué pasaje está cuando dice que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Porque como usted habló con el tema de la tentación y la concupiscencia, eh, o sea, es un tema de que yo pienso que el diablo, el enemigo, utiliza estrategias para la persona, o Sí, sea, para volcarlo al terreno de él. ¿Me sí. entiende? Para que salga de los propósitos que tiene Dios, entonces lo Ujú, utiliza como una parte débil de la mente, podría ser, por ejemplo. Ah, sí. ¿usted qué opina al respecto? Bueno, vamos justamente a sacar estos pasajes y hablar del tema tentación, pero eso es, digamos, como material de la siguiente clase. O sea, no me quiero meter ahí porque entonces Sí, no voy a dejar claro acá y ni voy sí, a sí. terminar el otro tema. Así que vamos a ir despacio y la próxima semana, con gusto, vamos a entrar a este tema, hermanito. Gracias. Hermano, primera de Pedro 5:8. Ok, ese es el pasaje que nos decía, hermano. Primera de Pedro 5:8. Gracias, hermano Ah, Robert. Ahí está, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bien, hermano, seguimos. Entonces, esta segunda grada, digámoslo así, esta segunda grada es súper importante que nosotros como cristianos la podamos entender, porque esto es contra naturaleza y aprendemos que el sufrimiento y el gozo no son excluyentes. Sin embargo, el gozo nos permite tener fuerzas, tener ánimo, tener esperanza y por medio del gozo, si no hubiera gozo en las pruebas, yo no podría sobreponerme a la situación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiere decir que nos está diciendo en este caso Santiago, si tienes problemas, sí, fortalécete. ¿Cómo? Con gozo. Fortalécete con gozo. El gozo te va a permitir salir adelante y no poner tu énfasis en el dolor, sino en el objetivo, en lo que viene adelante. Lo que hizo Jesús, puso su gozo delante de él. No pongas tus ojos en los problemas, pon tus ojos en lo que viene adelante, el objetivo de la prueba. Entonces, este punto, hermanos, es importantísimo que lo podamos entender porque, como vuelvo a repetir, no va con nuestra naturaleza pecaminosa. Decir que cuando tengo problemas me voy a gozar, la gente no lo va a entender. Y de hecho, por eso dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino tener sumo gozo, dice la palabra ahí en Santiago, tener mucho gozo. No es un gozo normal, es mucho, mucho gozo
entre más problemas, más gozo deberíamos de tener. Entonces, vamos a concluir en esta gradita que cuando estamos en un problema, en una situación difícil, si no hay gozo en tu corazón en medio de la prueba, todavía no estás en el centro de la voluntad de Dios. O sea, tienes que alinearte, porque si todavía estás luchando contra las pruebas, nuestra tarea debe ser luchar por alcanzar el gozo. Si tiene gozo, vamos bien. Estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ok, seguimos con el siguiente peldaño, la fe. Ok, aquí vamos entrelazando. El Espíritu Santo dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Otro elemento del fruto del Espíritu Santo, la fe. Recordemos que la fe es el objetivo de la prueba. Debemos de llegar con gozo a la fe. ¿Qué es la fe? Fe, quiero aclararlo. Hay muchas personas que creen que fe es estar convencido de que algo va a suceder. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que yo debo de estar bien, bien convencido de que algo va a suceder y eso va a pasar porque yo ya estoy convencido. No, ojo, cuidado. La fe no es estar bien convencido de lo que va a suceder, aunque no lo vea. Porque yo puedo decir, yo tengo un problema económico, entonces tengo fe que cuando salga de mi casa me voy a encontrar enfrente, ahí en el patio de mi casa, un maletín lleno de dólares para cubrir mis necesidades económicas. Y yo estoy seguro que así va a pasar y así va a suceder. Y ya abro la puerta y me doy cuenta que no está el maletín lleno de dinero. Entonces, no es la convicción, o sea, no es la sugestión, sino convicción, es diferente. La convicción está basada en las promesas de Dios y la sugestión está basada en un sentimiento personal. Entonces, la fe, para que sea fe, tiene que estar basada en las promesas que Dios nos ha dado. ¿Qué promesas? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a mí, a mis diversas pruebas que yo tengo? ¿Qué recursos me ha dado Dios para poder salir adelante en la prueba que yo tengo? Claro, con el gozo que ya tengo, voy a la palabra a escudriñar qué dice la Biblia sobre mi situación. Y yo estoy aprendiendo, estoy creciendo espiritualmente y mi fe se está fortaleciendo. Recordemos que la fórmula de la fe es igual a creer más actuar. Si yo solo creo lo que dice la Biblia, pero no obedezco lo que dice la Biblia, entonces eso no es fe. El mismo Santiago dice, no, pues a mí tienes que mostrarme tu fe con obras. No solamente dime que sí crees y ya, sino tiene que verse la fe, tiene que estar actuando. La palabra de Dios debe de llevarte a actuar. Entonces, vean qué interesante. Porque yo pueda decir, esto va a suceder porque yo lo declaro, no se va a hacer. Eso no es fe. El sugestionarse porque algo va a suceder no se llama fe, esa es sugestión. Pero el tener la convicción de lo que dice la Biblia es cierto, eso sí es fe. Entonces, cuidado porque allí hay como una hendidurita donde nos podemos perder y podemos nosotros estar diciéndole a Dios, mira, yo ya hice ayunos, ya me esforcé y yo creo en ti y tú me vas a conceder esto y lo vas a hacer. ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque yo ya estoy convencido. No, Dios no hace las cosas porque tú estás convencido. Dios hace las cosas porque es su voluntad. Y nadie puede convencer a Dios de que haga algo diferente de su propia voluntad, ni el mismo Cristo. Por eso Cristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Esa fue la oración de Jesús. Él tenía fe en la voluntad de Dios. ¿En qué? ¿En qué? En la palabra de Dios. Entonces, vean qué interesante. Las diversas pruebas nos llevan al gozo. El gozo nos lleva a la palabra por medio de la fe. Y vamos a ver el siguiente peldaño, que el siguiente peldaño nos está hablando de paciencia.
Ok, hermanos, ahora viene la palabra, digamos, si lo anterior ha sido difícil para ti, bueno, esto es más difícil todavía. Se dan cuenta que enfrentar las pruebas bíblicamente hablando no es fácil, no es fácil, pero Santiago nos ha dado aquí paso a paso para que nosotros podamos entender cómo podemos ir y tener victoria en nuestras pruebas. Entonces, una vez ya tenemos texto bíblico y promesas de Dios y poner nuestra fe allí, vamos a la paciencia. ¿Qué significa paciencia? La definición es la siguiente: perseverar haciendo el bien en momentos difíciles. O sea, en otras palabras, mientras las diversas pruebas permanecen, yo tengo que seguir obedeciendo a pesar de que las situaciones se vuelvan difíciles. Por eso dice la Biblia, y tenga la paciencia su obra completa. O sea, después de la paciencia, hermanos, si logramos pasar este peldaño, ya la hicimos. Si logramos pasar este peldaño, hacemos morir lo terrenal en nosotros. Porque lo que está haciendo difícil allí la cosa es la concupiscencia. A medida vamos subiendo en la pirámide, la concupiscencia se va debilitando. Y cuando llegamos al nivel este morado de la paciencia, es cuando la concupiscencia muere. Y ese es el mandato que Dios nos ha dado por medio del apóstol Pablo, que dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Entonces, la paciencia significa entonces seguir obedeciendo la palabra del peldaño anterior de la fe, seguir obedeciendo la palabra de Dios a pesar de lo difícil que se vuelven las circunstancias. Yo voy a aguantar lo que sea, el pecado se está retorciendo dentro de mí, a mí me está doliendo, sin embargo, tengo que seguir adelante. Por ejemplo, vamos a suponer que en las diversas pruebas está un hombre está en adulterio, pero dice, yo ya no quiero seguir en adulterio, ya no quiero. Se mete en diversas pruebas porque ella le reclama y comienza a exigirle y él dice, no, yo quiero obedecer al Señor, yo vuelvo con mi familia, cuidar a mis hijos y eso es lo que me llena de gozo y yo voy adelante. ¿Qué dice la Biblia? Y va a ver lo que la Biblia dice con respecto al adulterio. Y ahí ve todo lo que dice del adulterio y dice, no, pues yo no puedo regresar con esta mujer. Y ya, digamos, comenzar a obedecer la Biblia no es difícil, es fácil. Pero viene la paciencia, esto es lo difícil. Cuando la mujer comienza a mandar correos, a mandar mensajes de WhatsApp, a hacer publicaciones en Facebook, a hacer llamadas telefónicas y comienza a exigirle al hombre, mira, pero tú me prometiste que me ibas a comprar esto y lo otro, un departamento, tú me dijiste que ya le ibas a dejar y comienza la situación más difícil todavía. Pero tú dices, yo no voy a volver con ella, yo tengo que seguir adelante. Eso es paciencia. Estar convencido de lo que tienes que hacer es paciencia. Tú síguele, síguele. Quizás es cuando más dura está la situación, pero es allí donde más te duele, es donde la naturaleza pecaminosa se está muriendo, se está desgarrando, está sangrando la naturaleza pecaminosa y hasta te dan ganas de decir, bueno, pues está bien. No, no puedes decir eso. Tienes que seguir adelante, adelante, adelante para poder vencer y la naturaleza pecaminosa se disipa. Y ya una vez la paciencia alcanza su obra completa, seguimos al siguiente nivel y vamos a ver ahí en el siguiente nivel que ya tendríamos, a ver, le damos al siguiente peldaño dice, ahí vamos a ser perfectos y cabales. Esto quiere decir, ¿se acuerdan que la palabra de Dios hace al hombre de Dios lo hace perfecto? Nos hace perfectos para toda buena obra. Y cabales, es como quien dice, bueno, a este le faltaba un poquito, pero con esta prueba lo completo. Ahí está. Es un hombre de Dios, es una persona que ha tomado una decisión para la alabanza y la gloria de Dios. Este hombre no vuelve atrás.
porque ya tomó esta decisión y ahora está honrando al Señor. Somos perfectos y cabales, pero no fue fácil. Después de salir de ese fuego de la paciencia, llegamos a un nivel en el que ya hay paz, hay tranquilidad, desaparecen las pruebas diversas y yo ya me encuentro en un ambiente totalmente diferente. Aquí es donde las pruebas mismas, ellas solitas desaparecen. Yo ya no tengo que decirle al Señor, pero quítame esto, Padre, quítame lo otro. De vez en cuando va a aparecer una por ahí, pero yo ya no me hace, ya no me mueve, como dice, yo ya no puedo seguir. Por ejemplo, una persona que se metió en diversas pruebas por andar tomando licor, pero toma la decisión y dice, ya no, ya no. Y va a ver qué dice la palabra de Dios sobre el licor y dice, voy a obedecer esto. Y viene lo difícil que el hábito te pide seguir tomando, los amigos te buscan y tú dices, no, viene una celebración y te preguntan que va a haber licor o no va a haber, tienes que tomar la decisión, no va a haber licor y sigues y logras la victoria, perfecto y cabal. Hasta ese nivel te lleva el Señor y dices, allí es donde tienes victoria. Y estas diversas pruebas que van a aparecer en tu vida te van a ir haciendo perfecto y cabal en todas las áreas de tu vida. Ahora, fíjate qué interesante. Si tú orabas pidiendo que Dios te quitara las pruebas y tu objetivo era que las pruebas se quitaran y no ir hacia arriba, alcanzar, Señor, hazme perfecto y cabal. Esa sería la petición. Esa sería la oración. Señor, fortalece mi fe, dame paciencia para poder seguir obedeciendo tu palabra y yo quiero pasar esta prueba de tal manera que yo alcance la perfección en el área donde tú me estás puliendo, donde tú me estás ayudando y gozarte en ese resultado. Una vez alcanzas este nivel de perfectos y cabales, entonces viene el último peldaño que nos habla Santiago, donde alcanzamos la corona de vida. Esto es un gozo, es una bendición, esto te capacita para ir de victoria en victoria. No solo alcanzas digámoslo así, un galardón en el cielo, sino que también tienes una certeza de victoria acá en la tierra. O sea, lo que puedes decir es, si vencí en esto, que era difícil, voy a vencer en esto. Y voy a vencer en esto, porque ya sé cómo es esto de las pruebas, ya sé cómo irme, por dónde irme y cómo actuar. Y entonces yo voy a alcanzar un crecimiento espiritual en mi vida. Las pruebas, este es el propósito de las pruebas, que tú tengas galardones allá en la presencia del Señor y que tu vida espiritual sea fortalecida aquí en la tierra. Pero mira algo bien importante. El peldaño verde, la fe, es clave en todo esto, porque ahí es donde está la palabra de Dios. Si tú te saltas ese pedazo, no vas a tener victoria. Si tú no tienes allí palabra de Dios en la cual confiar o la que te indica qué hacer, no vas a saber cómo alcanzar la corona de vida. Necesitas conocimiento de la palabra de Dios y necesitas perseverancia por medio de la paciencia y luego vas a disfrutar el ser perfecto y cabal, tener un bonito testimonio, algo que la gente va a decir, yo quiero ser como este hermano, yo quiero tener una familia como la que él tiene, yo quiero actuar como él actúa, yo veo que él no se enoja, etcétera. Todo eso se puede. ¿Por qué? Porque el enojo, la ira, la hechicería, todo eso es fruto de la carne, en las obras de la carne. Pero nosotros estamos venciendo la carne y así alcanzamos la corona de vida. Esto es una bendición. Ahora veamos entonces lo que nos dice la palabra. ¿Cuál es la motivación que hay en todo cómo voy a ir subiendo cada peldaño? En cada área hay una motivación. La motivación está basada también, como nos lo dice la palabra en el versículo 12. Vamos a avanzar.
en el gráfico, vamos a poner allí una flechita. Esta flechita nos está diciendo la motivación que deberíamos de tener para ir peldaño a peldaño allí en esta pirámide de victoria. Los que aman a Dios son los que van hacia arriba. Es decir, ¿qué me motiva a mí a enfrentar la prueba correctamente? Mi amor a Dios. Pero vamos a ver con el otro tema de la próxima semana, vamos a ver que si mi amor no está puesto en Dios, no voy a ir para arriba, porque mi amor puede estar puesto también en el pecado. Hay gente, y para ser honestos, hay gente que ama su pecado y no quiere dejarlo, para nada. Y por más que la Biblia diga que el gozo, la fe, la paciencia, no le entra, ¿no? ¿Por qué? Porque ama mucho al pecado. Los únicos que van subiendo y alcanzan la corona de vida son los que aman a Dios. Es lo que dice Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Ahí está. Si le amamos a Dios, vamos a ir hacia arriba. Vamos a ir motivados pensando que Dios tiene algo para nosotros. Hay una esperanza que nos mueve y ese es el amor de Dios que nos motiva a alcanzar la corona de vida. Quiere decir esto que la corona de vida no solo es una. Puedo yo tener una corona de vida casi por cada área pecaminosa de mi concupiscencia. Llegar a tener ahí la bendición. Entonces, vamos a terminar acá. Con esto estamos hablando de la naturaleza de la prueba y también del proceso de la prueba. Y vamos a dejar el tiempo ahorita para que podamos hablar sobre alguna inquietud que ustedes tengan o algo que ustedes quieran aportar, algún ejemplo de cómo tú lograste también salir adelante en una prueba. Este es el tiempo. Pueden, si quieres participar, abre tu micrófono y haz tu participación, ya sea una pregunta o quieres complementar algo que entendiste hoy que no habías entendido y dices, yo lo quiero compartir. Compártelo porque puede ser que otro también aprenda con lo que tú nos vas a compartir. Adelante, hermanos. A ver si hay inquietudes también. Este es un tema que nos Don compete a Nelson, todos. Pruebas, dificultades. Adelante, hermanita. qué importante es esa parte de, digamos, las pruebas cuando, o sea, si yo no me someto a las pruebas, ¿verdad? Nunca voy a aprender, no voy a crecer. Pero también me pongo yo a pensar que nosotros muchas veces nos equivocamos y creemos que Dios necesita ayuda, ¿verdad? Y tal vez, no sé, puede ser mi hijo, puede ser mi esposo, puede ser mi mamá, está en X situación, o sea, en una prueba, y erramos ayudándole, entre comillas, ¿verdad? Y estamos estorbando a que esa persona crezca, a que esa persona aprenda, ¿verdad? Eh, creo yo que la mejor parte que podemos hacer es orarle de verdad al Señor para que en esa prueba que se encuentra mi mamá, mi hermana, pueda entender cuál es el propósito de Dios y no jugar nosotros a los ayudantes de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Sí, es lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Orar. Él dijo, pues, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sí, nuestra naturaleza nos lleva como a eliminar el dolor y la situación difícil. Pero ahí es donde, como tú dices, si uno va a ayudar a otro, ayudémosle a alcanzar la corona de vida, o sea, a seguir el siguiente peldaño para no desviarlo. Pero esa es la importancia de saber el proceso, porque tú puedes ver por dónde va. Puede ser que ni haya que hacer, es porque hace falta conocimiento de la palabra de Dios. Ya tú le puedes decir, mira, la Biblia dice esto,
y esto y lo otro. Entonces ya le estás ayudando en el tema de la fe y ahí va a la paciencia y ahí hasta que alcanza perfecto y cabal y la corona de vida. Así que qué bueno. Gracias, María Eugenia, que nos compartes esto, que es una situación difícil y a todos nos pasa, porque como tú dices, uno quiere arreglar la situación desde nuestra perspectiva personal. Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, yo tengo una pregunta, pastor. Adelante. Bueno, yo lo que quiero saber, cuando una persona, como estuve hablando con el tema de la tentación, cuando una persona, por ejemplo, codicia a una mujer o por intermedio del contacto visual, por ejemplo, Sí. en ese sentido, ya del hecho de mirar a la persona y uno la desea, ya está pecando esa persona. ¿Hay pecado ahí? Exacto. Y Mm, Vuelvo al tema, ¿verdad? Hay un proceso y lo que tú me estás diciendo está justamente adentro del ajá, proceso ajá, de la tentación hasta llegar a no solo al pecado, sino a dar a luz la muerte, ¿verdad? claro. Entonces, sí, el Señor Jesucristo dijo abiertamente, ¿verdad? Que si no solo por ver, sino por codiciar, ahí es donde está el problema. No solo ver, sino codiciar. Como dije hace un rato, tú puedes ver, por ejemplo, un ex borracho que ahora está en el Cristo y ya en Cristo y ya venció y todo, puede ver una botella y no tiene tentación. Pero un recién convertido que ha tenido problemas con el licor puede ver una botella y a lo mejor le da sed de entrarle a la botella. Todo depende de su concupiscencia. Entonces yo puedo ver digamos, ¿qué podría ser? Pensemos en el caso de un carro, por decir algo. Hay un carro y ese carro, ay, qué bonito el carro. Y ya, uno sigue adelante, no hay pecado. Pero ves el carro y ya dices, ay, este carro a mí me gusta, yo quiero tenerlo y quién es el dueño. Sí, 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 Ya sí. hasta te genera envidia y ya Mm, vas, ¿verdad? ujú. Y sí, Entonces, no es solo el ver, es la concupiscencia. Pero vamos a verlo esto la siguiente semana. Pero sí, no perfecto. animaría a nadie, como dice la Biblia, Ujú. dice que nosotros no debemos de permitir contemplar en nuestro corazón la belleza de una mujer, ni permitir que ella nos prenda con sus ojos. Es lo que dice Proverbios. Vamos a ver esto con más detalle para la próxima. Vamos a darle oportunidad. Perfecto, Alex, perfecto. sí, con gusto. Alex Sánchez, adelante, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Un gusto conocerle. ¿Cómo está? ¿Sí me escucha? Sí, claro, muy bien, hermano, adelante. Compártenos. Ok, hermano. Bueno, nada más un pequeño punto de vista, mi amado hermano, Sí, claro. referente a la pregunta que le hizo nuestro hermano ahorita. Sí, Estamos aquí para aprender y, como usted nos comentó, ¿verdad? También para intercambiar puntos de opinión. así es. Eh, y yo pienso, bueno, en base a la Biblia, yo creo que Satanás siempre nos va a atacar en nuestras debilidades. Y la tentación, yo veo la Biblia y veo en Génesis cuando Satanás tienta a Eva, dice que Eva vio que el fruto era bueno y agradable para comer. Sí, Entonces ahí ya dio lugar al pecado. Eh, Algo rapidito así, también estoy viendo cuando David, creo que es Betseba con la que peca, sí, si mal no recuerdo, dice la oh, palabra que él Betsabé. caminaba por el balcón. No era Betseba, ¿verdad, pastor? No. No, Betsabé. Betsabé, perdón. Y Ajá, dice que él iba por el balcón y él vio cuando se estaba bañando. sí, Entonces, digamos que él, en lugar de voltear para otro lado, él se quedó viendo lo que usted le explicaba ahorita al hermano. sí, Pero también me gusta mucho la historia de José, cuando la esposa de Potifar, según la escritura, prácticamente se le desnuda, pero dice la Biblia que José huye. sí, Entonces, mi punto de vista y mi opinión es de que si nosotros, usted ahorita dijo algo bien claro, pastor, yo fui una persona súper borracha. Yo tomé mucho, yo consumí mucha cocaína, fumé marihuana, wow, ice. Yo, y fue algo bien difícil, porque a veces decía uno, no, lo voy a dejar, y duraba 1 o 2 meses. Pero como usted lo decía ahorita, ve uno la tentación
y no tiene uno la fuerza todavía de Dios, entonces vuelve uno a caer. Entonces, yo lo que hago, mi hermano, es, yo ya de hecho no tengo amigos de los que yo tenía antes, porque yo sé que ellos me pueden ser a mí tropiezo para caer. Entonces, Sí. aplico lo que José, huyo de la tentación, pero no Sí. quiere decir que no les testifique del amor de Cristo. Ujú. Y Sí, eso es mi punto de vista, mi pequeña opinión, pastor, y sí. estamos aquí para aprender. Así es, mi hermano Alex. No, yo te agradezco mucho que nos compartas y ya veo que tienes mucho que enseñar, mucho que compartir con estas experiencias que has tenido y porque salir de eso no es fácil. No, De veras que allí se requiere mucha paciencia para vencer esas áreas y salir de a que ya no te jale eso a ti, ¿verdad? Sino que tú puedas hacer la voluntad del Señor y seguir hacia arriba por amor a Dios y no por amor al pecado. Gracias, mi hermano Alex Sánchez. Muy buena gracias, participación. Dios le bendiga. Sí, sí, sí. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Hermano Roberto. Bueno, gracias, hermano. Sí. Eh, Aprovechar y decir, ya que me dijo, estaba pensando en algo. Bueno, que la otra vez estuve comentando con un hermano y ya y la primera mirada, cuando uno, pues es la mirada que uno siempre tiene, ¿verdad? Pues en sí no es mala. El problema viene ya en la segunda mirada, ya como uno lo haga, ¿verdad? Sí. Y ya la tercera mirada, que ya esa es como la de Superman, ¿verdad? Con rayos X y de todo, mi hermano. Esa sí es más mala todavía, ¿verdad? El Sí, problema sí, es que ahí la misma concupiscencia, como dice usted, hermano, y sí, lo hace a uno, digamos, vuelve a ver uno por primera vez. La segunda ya ve uno con deseo. La tercera ya se le arrima a uno la persona y ya invita a uno un cafecito, etcétera, etcétera, y ahí va uno, hasta que se va con todo. Ujú. sí, sí, sí. Sí, es casi como irse en en un tobogán, ¿verdad? Que la concupiscencia se lo va jalando. Y sí, bueno, yo parece que ya todos quieren estar en la segunda clase, ¿verdad? Porque es en la segunda clase, hablamos sobre la concupiscencia. Pero es bien importante que nosotros entendamos el tema de la prueba, porque es allí donde vamos a tener victorias. Yasmin, adelante, Yasmin. Enciende tu micrófono Buenas y noches, muy buenas buenas noches, noches, Dios Yasmin. les bendiga. Alegre Muchas escucharte. gracias, hermano Rey y todos los hermanos que estamos conectados. Yo creo firmemente que se trata de una determinación muy personal de Mm, cada uno de hacer justamente lo que hoy estamos haciendo, escudriñar la palabra, porque como sí, el hermano mencionaba, de igual manera, yo he salido de procesos de pecados muy fuertes y lo único que a mí me ayudó fue el poder escudriñar la palabra, el poder memorizar la palabra, que hermano Rey, usted nos lo enseñó en la Academia Bíblica, y eso ajá, es una herramienta muy básica y elemental para poder ir en ese proceso del peldaño. Y la fe, como usted menciona, y valga la redundancia, definitivamente que es elemental porque no es lo que yo quiero creer, sino la ajá, convicción, es apegarme a lo que esté escrito en la palabra, ¿verdad? De acuerdo a las promesas, pero a las demandas, porque sí, muchas veces solo queremos las promesas, pero la demanda que la palabra está haciendo en mi vida, no la quiero. Entonces, cuando vengo y el Espíritu Santo es el que me instruye en juicio, en justicia y verdad, y es el que me ayuda, ¿verdad? Porque pueden haber muchos consejos y podemos estar en diferentes ministerios, pero si yo no tengo una relación diaria y genuina con el Señor, por eso es lo que usted nos anima siempre en nuestro devocional, no lo lograremos, ¿verdad? Entonces, creo yo que es determinarnos a conocer lo que está escrito en la palabra, porque eso dice, ¿verdad? Que nosotros debemos de conocerlo y entenderlo. Así sí, que gracias, hermano Rey, porque sí, realmente es muy, hay cosas que sí las aplica, pero como que dejamos otras a un lado y para sí, llegar a ser verdaderamente perfectos y cabales, vamos en el proceso. Y qué bonito poder tener este parámetro. Para mí es bendición para evaluarme, Señor, qué me falta y cambiar mi oración. Que Dios les sí. bendiga. Muchas gracias, Yasmin. Y ese es clave, el tema de la fe en la palabra. Si no hay palabra de Dios, no se puede subir el siguiente peldaño. Y el ser perfectos y cabales se nos va a volver una utopía. Algo que alguien puede decir, no, es que es imposible, no puedo hacer eso.
porque no estás luchando con la herramienta correcta. Y cuando uno tiene la herramienta correcta, uno hace bien las cosas. Y la mejor herramienta es la palabra de Dios, o sea, apegarnos a la palabra. Toda consejería, el buen consejo, tiene que tener palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es la que nos permite alcanzar la corona de vida. Y pues allí vamos. Muchas gracias, hermanos. Estamos ya, pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias por su participación. Los que están de allá, de Argentina, gracias por su esfuerzo, porque yo sé que ya está bien noche allá y algunos ya está con sueño quizá, pero ahí están en la clase. Los felicito por el buen ánimo que tienen y les invitamos para la próxima semana poder estar dispuestos para aprender de la palabra y volver a reunirnos. Vamos a tomarnos una foto. Entonces, primero vamos a orar y luego vamos a tomar la foto. Voy a orar yo, ¿ok? Inclinamos el rostro y vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a pedirle específicamente que los que estamos pasando por pruebas, por alguna dificultad, por alguna tribulación, que nos dé sabiduría el Señor para saber qué dice la Biblia en nuestro caso y poder aplicar la palabra y salir adelante con gozo, ¿verdad? Que es lo que queremos hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por cada uno de los que hemos estado aquí presentes. Gracias, Padre, porque hay multitud, hay diversidad de situaciones en las que nosotros podemos encontrarnos, como dice la palabra, diversas pruebas. Pero en esas diversas pruebas, Padre, te suplicamos que nos des la sabiduría para fortalecernos por medio del gozo, para que el gozo sea la fortaleza de nosotros y que veamos lo que la Biblia dice al respecto y apliquemos nuestra fe y comencemos a obedecer, aun cuando las circunstancias se vuelvan difíciles, que podamos seguir obedeciendo hasta que podamos vencer nuestra concupiscencia y alcanzar esa meta, como tu palabra dice en Romanos, tenga la paciencia su obra completa, que es ser perfectos y cabales. Y que allí nosotros podamos alcanzar, Señor, la corona de vida. Es lo que queremos, tener victorias, tener galardones, que cuando lleguemos allá delante de tu presencia, podamos ser sorprendidos por tantas victorias que tuvimos aquí en la tierra. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, dales mucha sabiduría para salir adelante en sus pruebas. Padre, gracias. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces